buenos días a todos. En realidad estoy muy complacido de tener una audiencia tan importante el día de hoy, estar nuevamente acá en nuestro segundo Kumo Cloud Day. Muchos de ustedes seguramente nos acompañaron el año pasado y pues para mí es un gran honor estar acá nuevamente y poder hablarles de este tema de computación en la nube y contarles un poco el recorrido que nosotros hemos tenido en el último año. Y como decía Camila, pues son 3 años de haber estado armando y creando esta plataforma con muchos ajustes para llegar a tener lo que tenemos hoy en día con una inversión importante. Entonces, pues para mí es un gusto estar iniciando el evento con la primera presentación. Es una presentación corta, es una de las pocas en español, pero pues quiero llevarles el mensaje de lo que significa para nosotros el tema de la nube y pues poder de manera concreta transmitir a ustedes cuáles son los elementos más importantes que tienen que tener a la hora de seleccionar un proveedor en la nube. Arranco con algo pues supremamente básico. Con algo supremamente básico que es el tema de, pues, ¿qué es la nube? Creo que todos somos usuarios de la nube de alguna manera u otra hoy en día, así sea a nivel personal. Las cuentas de correo electrónico tipo Gmail están en la nube, el Facebook, Twitter, todas estas herramientas de redes sociales claramente son uno de los mejores ejemplos de computación en la nube. Lo describía Steve Jobs como el procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores en alguna parte del mundo a los cuales se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, llámese un portátil, una tableta o un smartphone. Aquí quiero abordar el primer concepto que me parece que es de los más fundamentales porque siempre el tema de la nube ha generado una gran preocupación y creo que es como el primer gran mito que existe y es la seguridad en la nube. Y pues lo decía recientemente, creo que no hay ningún ambiente 100% seguro en el mundo, pero creo claramente que el tema de la nube es un ambiente mucho más seguro y confiable que tener la información en una infraestructura propia de datos en la oficina de cualquier empresa. Acá tenemos un comentario de Vivek Kundra, que es el Chief Information Officer de la Casa Blanca en Estados Unidos, que dice, mire, la computación en la nube es frecuentemente o a menudo mucho más segura que la computación tradicional. ¿Por qué? Porque las compañías dedicadas a la nube pueden hacer grandes inversiones en términos de seguridad, pueden adquirir los mejores firewalls, los mejores IPS, que son sistemas a prueba de intrusos, las mejores ecuaciones para encripción de datos, e inclusive los expertos. Pueden conseguir un experto a nivel mundial o a nivel nacional que pueda encargarse de la seguridad de esos datos porque justamente por las economías de escala que se logran, se puede lograr ese tipo de ventajas competitivas. Entonces, normalmente la seguridad en un ambiente de nube, si bien no es infalible, porque nuevamente repito, no es 100%, no existe seguridad al 100%, sí es mucho más segura que tenerla en una infraestructura propia. Siguiendo acá con el concepto de nube, la CIA, que es una de las empresas, pues digámoslo, de mayor manejo de confidencialidad de información, la central de inteligencia, tiene almacenada su información hoy en día en la nube. Es el principal cliente de Amazon y tiene la información ahí porque, como lo dice pues su CTO, que es Gus Hunt, les permite hacer el trabajo mejor, mucho más rápido y mucho más económico y inclusive mucho más seguro que tenerlo en una infraestructura propia. O sea que este tema de la nube, para los que no están muy familiarizados, arrancó en el año 2006. Llevamos más de 8 años en esta nueva tendencia de computación de brindar servicios en la nube. O sea que hay un camino recorrido importante y hay una madurez importante en el mercado de este concepto de la nube. El señor John McCarthy, que es conocido como el padre de la inteligencia artificial, dijo algo muy importante en el año 1961 en el centenario del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Dijo,
si los ordenadores que he defendido se convierten, si los equipos que he defendido se convierten en los ordenadores del futuro, entonces la computación algún día podrá ser organizada como un servicio público, al igual que el agua, al igual que la electricidad y al igual que el sistema telefónico. La utilidad del ordenador podría llegar a ser la base de una nueva e importante industria. Eso lo dijo en el año 1961, hoy en día es una realidad. Justamente los servicios de computación en la nube proveen un servicio a los clientes finales tal y como funciona un servicio público hoy en día. Este es otro elemento bien importante porque, pues, lamentablemente en Colombia tendemos a tomar las cosas a veces a la ligera y somos muy propensos al riesgo, literalmente. Ayer veía un artículo en el periódico que salió, el 20% de los vehículos que circulan en Colombia no tienen un SOAT vigente. La cantidad de apartamentos asegurados que no tienen un crédito hipotecario es algo así por debajo del 10%. O sea, si hay una catástrofe, pues realmente nos encontramos a una situación que va a ser bien adversa. Y en el tema de cómputo no es muy diferente. Inclusive no es muy diferente a nivel mundial, porque podemos ver acá una frase publicada por la Universidad de Texas que dice: solamente el 6% de las empresas que sufren una pérdida de datos catastrófica sobreviven al desastre, mientras que el 43% no vuelven a abrir nunca y el 51% cierran en los 2 años siguientes. Esto es bien importante porque la cantidad de empresas en Colombia que tienen una solución de disaster recovery está por debajo del 5%. No tengan la menor duda que eso es así. El riesgo es inminente para las empresas que no toman estos planes de disaster recovery en serio y se están exponiendo a una situación de literalmente poder hacer desaparecer el negocio en el futuro. Un punto importante rápidamente es el tema de si los datos están en Colombia o no, porque obviamente pues este tema de nube abre una posibilidad a estar montado en cualquier nube a nivel mundial. Literalmente esa es una opción. Hay algunos clientes que están montados en Amazon, por ejemplo, que es el líder de la industria. Pero ¿cuál es la diferencia de tener los datos en Colombia? Aquí lo describe, uno de los impactos importantes lo dice David Linthicum, que es el CEO de GigaOm, y describe cómo cualquier persona puede llegar a presentar una orden de la Corte y solicitar acceso a la información que esté residiendo en servidores en cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier servicio de nube, llámese Google, llámese Amazon, llámese Microsoft Azure o cualquier otra. Entonces, describe que, por ejemplo, si hay una compañía en Francia o en Colombia para este efecto, que no tiene una subsidiaria en Estados Unidos, pero que sus datos residen en Estados Unidos, alguien puede acceder a esa información simplemente con una orden de la Corte. O sea que esa información no es tan segura justamente por este elemento adicional que surge de lo que se conoce también como la ley patriota, de que se pueden acceder a los datos por parte del gobierno norteamericano o en este caso simplemente con la orden de una corte. Entonces, ese es un elemento para tener en cuenta versus la ubicación de los datos fuera de Colombia con respecto a tenerlos en el país. Este es el mercado de la computación en la nube, para ver algunas cifras. Es un mercado que en el 2016 estará llegando a 210 billones de dólares. Este mercado tiene un crecimiento geométrico en el mundo, como les decía, arrancó en el 2006, lleva 8 años, viene creciendo a unos pasos agigantados. ¿Cuáles son los beneficios de estar en la nube? Promedios de ahorro del 40% en cualquier servicio versus tenerlo implementado en infraestructura propia de cómputo in-house, lo que se conoce como infraestructura in-house. 80% de ahorro en energía. A veces esta información es bien crítica e importante porque a veces los departamentos de IT no tienen esta información y no manejan los costos de la energía eléctrica porque pues eso se paga a través del departamento financiero y no se tiene total claridad de cuánto cuesta en términos de energía eléctrica
incluyendo aires acondicionados, mantenimiento de los aires acondicionados, etcétera, que están asociados a simplemente enfriar los ambientes donde se encuentran los computadores principales o inclusive los PCs que a veces emiten tanto calor que se requiere un aire acondicionado cuando hay muchos PCs en un recinto que es cerrado. Rápidamente, 44% crecerá durante el 2014, según Gartner, la infraestructura como servicio en el mundo. El 70% del presupuesto de tecnología e informática se gasta en electricidad. O sea, es un rubro bien importante que muchas veces las empresas no tienen en cuenta porque solo tienen en cuenta el valor y, como se dice coloquialmente, el valor y el costo de los fierros. Pero ese es apenas el comienzo, porque todos sabemos que viene capacitación, administración, energía eléctrica, etcétera, etcétera, y hay unos costos asociados que al final, cuando se tienen en cuenta todos esos costos y se comparan con la infraestructura que se provee como servicio en la nube, pues se logran unos ahorros importantes y no se requieren unas inversiones altas de capital. Aquí vemos algunas cifras en Colombia. Obviamente, pues la información en Colombia es mucho más escasa, más reducida, pero hay algunas cifras. El mercado en el 2016 en Colombia de computación en la nube será de 80 millones de dólares. Es una cifra ya bien importante en el país, que viene en pleno crecimiento. 62% de las compañías más grandes en Colombia ya usan algún tipo de servicio o aplicación en la nube. O sea que ya hay una gran aceptación. Y la demanda para conocimientos en la nube, para profesionales de IT con conocimientos en la nube, está creciendo muy rápidamente. Es más, leí un artículo esta semana donde a nivel mundial hay más trabajos para computación en la nube que profesionales que puedan llenar esas vacantes. O sea, hay escasez de profesionales de tecnología informática que puedan llenar las vacantes de cargos para computación en la nube. Un profesional de cloud, inclusive ya, estas son cifras de Estados Unidos, pero ya se empieza a ver justamente que los precios, los salarios de los profesionales son más altos de un profesional en la nube que un profesional de IT tradicional. Rápidamente, servicios de computación en la nube, ¿cuáles son los más populares? Los servicios de computación en la nube más populares son servidores en la nube, escritorios en la nube, servicios de backup de PCs a la nube, backup de servidores a la nube, soluciones de disaster recovery, soluciones de almacenamiento, esta es una de las más típicas y fáciles de implementar, y correo electrónico. Estos son los servicios más populares, se ofrecen en Colombia, hay muchos clientes ya utilizando estos servicios hoy en día. ¿Cuál es el impacto? Lo decía, reducción de costos, elasticidad. Elasticidad quiere decir que yo tengo un servidor y puedo crecer en número de procesadores y en memoria muy rápidamente y volver a decrecer. Innovación, la velocidad para llegar al mercado. Todos saben cuánto se demora adquirir un servidor físico versus adquirir un servidor en la nube. El servidor en la nube literalmente se crea en 5 minutos. Es factible tener un servidor creado con sistema operativo, con las características que se quiera de procesador, memoria y disco en 5 minutos y listo para empezar a montar aplicaciones, montarle una base de datos o el correo electrónico o lo que se quiera. En términos de movilidad se puede acceder desde cualquier dispositivo a la nube. Se puede acceder desde la tablet, desde el portátil, desde el smartphone. El tema de autoaprovisionamiento también es bien importante, es que el cliente pueda crear nuevos servidores, que pueda crear nuevos escritorios virtuales, que pueda aumentar el almacenamiento sin necesidad de intervención por parte del proveedor del servicio de nube. Esto es bien importante porque le brinda una autonomía y rapidez y agilidad al cliente. Y por otro lado, la flexibilidad de tener 8 servidores hoy, mañana 12 servidores, pasado mañana regresar a 10 servidores, etcétera. Entonces, prender y apagar las máquinas, pues es un tema que da una gran flexibilidad. Aquí vemos el resumen de lo que significa la nube en temas de innovación. La nube representa un menor riesgo, porque usted no se puede equivocar en la nube. Esto es importantísimo. Uno a veces compra una infraestructura, por ejemplo, para SAP, montar un aplicativo en SAP, pues es una infraestructura que resulta costosa.
y que hay que hacer un dimensionamiento adecuado. Y yo personalmente he escuchado muchas veces de compañías importantes en Colombia que cometieron el error de dimensionar mal la plataforma para el montaje de un aplicativo como SAP. Y adivinen qué pasa, pues cómo uno como director de IT va a la gerencia general o a la gerencia financiera a decirle 6 meses después que se equivocó en el dimensionamiento de una plataforma de ese estilo. Aquí no hay posibilidad de equivocarse porque arranca con lo justo y arranca con lo que requiere la aplicación y va creciendo en la medida que requiere la aplicación. No hay inversiones costosas de entrada, no hay que hacer desembolsos importantes de capitales, se paga como un servicio público, mensualmente se va pagando lo que requiere la infraestructura de cómputo para cualquier aplicativo, como digo, SAP, bases de datos, etcétera. Por lo tanto, al haber menor riesgo, pues se representa un menor costo la falla y lo que permite al final todo esto es enfocarse en innovación, que ese es realmente el gran beneficio al final de este tema de computación en la nube, es que las empresas no estén focalizadas en mantener una infraestructura de cómputo para mantener aplicaciones que llevan años sin poder modificar, sin poder agregarles nueva funcionalidad, sino que se puedan lograr agilizar esos procesos de desarrollo y que el departamento de IT deje de ser el departamento del no y que empiece realmente a aportar un mayor valor agregado al negocio, desarrollando aplicaciones que sirvan para crecer la empresa, para generar nuevas oportunidades de negocios y pues lograr mayor rentabilidad. ¿Cuáles son las recomendaciones para la búsqueda de un proveedor de cloud computing en Colombia? Primero, las instalaciones, y permítame la franqueza, pero en Colombia este término de cloud computing se ha degenerado de manera impresionante. ¿Por qué? Porque hay proveedores literalmente que van y compran un servidor en Unilago, lo ponen en el garaje de su casa y le montan las aplicaciones al cliente y le dicen usted ya está en la nube. Y obviamente el costo de tener esa infraestructura versus tener una infraestructura seria de cómputo robusta y madura, pues va a haber una diferencia en costos, por supuesto. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? Nuestra invitación es que cuando seleccionen un proveedor de computación en la nube, se tomen el tiempo de conocer las instalaciones. Y las instalaciones me refiero en este caso, pues podemos ver en el caso de Cumo Puntual que tenemos un data center en el edificio inteligente de EPM UNE en Medellín, tenemos otro data center en las instalaciones de Terremark en Zona Franca en Bogotá y finalmente nuestro centro de monitoreo en las oficinas. Obviamente estos data centers brindan una seguridad mucho más allá de lo que puede tener uno en una oficina convencional porque pues tienen una infraestructura muy robusta, están hechos de manera tal de que pues tienen unos sistemas a prueba de incendios, contra inundaciones, son construcciones antisísmicas e inclusive tienen una serie de herramientas como plantas eléctricas que tienen una capacidad de autonomía de 2 semanas o más de operar sin combustible. Entonces, pues estamos hablando de unas instalaciones que no va a poder lograr tener ningún cliente en ninguna oficina literalmente en el país. ¿Cuál es la tecnología típica de un proveedor de nube? Por lo menos 2 data centers para tener total confiabilidad en términos de tener alta disponibilidad. En el caso de Cumo tenemos, como les decía, el data center en Terremark en Zona Franca en Fontibón y tenemos otro data center en las instalaciones de EPM UNE en Medellín, los cuales pues cuentan con equipos de primera línea. No utilizamos equipos genéricos, utilizamos marcas reconocidas en el mercado como Dell, como HP, sistemas de almacenamiento, todo el tema de firewalls, IPS, etcétera, está replicado en los 2 data centers para poder lograr justamente ese concepto de alta disponibilidad y permitir que aún si hubiese un desastre natural, por ejemplo en Bogotá, pues que se pueda lograr tener una operación en funcionamiento sin interrupción desde el data center en Medellín o viceversa. Y por supuesto todo esto administrado y monitoreado desde una mesa de ayuda que está en una modalidad 7x24, monitoreando la plataforma.
Otros elementos importantes en este proceso de selección de un proveedor de cloud son los siguientes, es el soporte. Mire, hay muchas empresas en Colombia que tienen servicios de Amazon, servidores de Amazon, y se empiezan a encontrar con un tema que quizás no está acá plasmado en la presentación, que es el tema de los costos ocultos. Y esto es bien importante, porque cuando uno aprovisiona un servidor, uno puede decir, oiga, pues el servidor me vale $150, voy a adquirir un servidor que me vale $150 y lo aprovisiono. Pero en el caso de Amazon, y no pretendo hablar más del competidor, simplemente darles una luz sobre lo que va a ocurrir luego, es que vienen los costos ocultos. Amazon cobra por lo que se conoce como IOPS, que son las transacciones. Ese costo viene a posteriori. Por otro lado, el soporte 7x24 también se cobra adicional y no es en español. Y los clientes que tienen servidores de Amazon y han tenido que requerir al soporte en esa modalidad se han dado cuenta que a las 8 de la noche les contestan en la India, les contesta alguien con un inglés, con un acento complicado que no es fácil de entender para nosotros los colombianos y que no conoce absolutamente nada de la plataforma ni de las aplicaciones que tiene montadas el cliente. Entonces, esta es una realidad de mercado para que la tengan presente. Por eso insistimos que el soporte local, el soporte 7x24 en español, con alguien que conoce la plataforma de las aplicaciones que utiliza el cliente final, pues es importante y relevante. Por otro lado está el tema de los servicios adicionales asociados, porque cuando uno tiene un servidor físico y lo va a migrar a la nube, ¿quién le va a hacer el tema de la migración de los datos? Hay muchos elementos asociados a esto. Hay creación de VPNs, hay configuración de impresoras. Entonces, pues obviamente si no hay un proveedor local, todo este tipo de cosas van a ser mucho más complejas y complicadas de implementar. Finalmente, ¿cuáles son los SLAs? Porque en el mercado, pues, tenemos varios proveedores de servicios en la nube. Kumo es uno de ellos. Pero ¿cuál es el servicio al que se compromete ese proveedor en la nube? Nosotros, en el caso de Kumo, pues tenemos unos acuerdos de niveles de servicios que arrancan en disponibilidades superiores al 99%, que garantizan pues una situación de alta disponibilidad y de, en caso dado, una compensación económica en caso de alguna falla. Por otro lado, pues ya para empezar a concluir mi presentación, quiero dejarles con un concepto bien importante que es el tema de nubes abiertas. En el mundo existen dos grandes tendencias que están basadas en OpenStack y CloudStack. El resto son tecnologías propietarias y todos sabemos lo que pasa con las tecnologías propietarias. Lo que eso significa estar amarrado a un proveedor, mayores costos, menor flexibilidad, menor innovación, etcétera. Es importante que cuando seleccionen un proveedor de computación en la nube tengan en cuenta que esté montado sobre una plataforma abierta. Kumo en particular está montado sobre CloudStack, que es una de las dos grandes plataformas abiertas en el mundo. ¿Qué contiene un servicio real de nube? Un servicio personalizado, es alguien que entienda los requerimientos del cliente, que se siente y escuche cuáles son las necesidades reales del cliente y luego cree una solución a medida y defina una solución específica que cubra esos requerimientos. Eso consideramos que es absolutamente importante y que no sea un tema simplemente de entrar y aprovisionar un servidor o aprovisionar un escritorio sin que alguien esté entendiendo para qué se va a utilizar ese equipo. Por otro lado, que no haya una obligación a contratos de permanencia, que esta es una de las grandes ventajas competitivas, es que se puede adquirir el servicio mes a mes y esto facilita la migración a servicios en la nube. Yo puedo adquirir un servicio mañana y puedo operarlo un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, me retiro cuando quiera. No estoy amarrado ni obligado a permanecer 1, 2 o 3 años. Por otro lado, que sea autoprovisionable, que pueda el cliente mismo crear esos servidores, crear esos escritorios, aprovisionar más almacenamiento sin intervención siquiera por parte del proveedor, que sea escalable, que pueda crecer muy rápidamente. Y por otro lado, pues el soporte que ya enfaticé. Estos son algunos de nuestros clientes. Vamos a tener ahora más tarde un panel de clientes acá que ya han recorrido un camino importante en la nube y que les van a expresar a ustedes por qué decidieron migrar a la nube y por qué decidieron tomar la opción con Kumo. Quiero agradecerles su tiempo y nuevamente pues, su presencia el día de hoy. Espero que sea muy provechoso de todo el tema de las conferencias, que es
pues obviamente tienen el objetivo de educar y culturizarnos más sobre este aspecto de la nube y sobre las tendencias que están dándose en el mundo con los conferencistas que hemos invitado para este evento. Kumo, somos el camino hacia la nube. Visítanos y obtén una prueba gratuita de un escritorio en la nube.